cosas que hemos leído y no entendíamos. Claro. Y estamos aprendiendo, o sea, parece como un chiste lo que dice ese hermano, ¿verdad? Pero le voy a ser sincero. Hay versículos que hoy en día estamos observando que yo estoy 100% seguro que los hemos visto y que no lo habíamos puesto en atención. ¿Verdad? Entonces, hoy miramos claramente, dice la Escritura, ¿verdad? El único que puede quitar el velo es Yeshua. ¿Sí? Yo sé que han leído la porción cuando Isaac va por la novia, que llega la novia con el anciano, ¿verdad? Con el siervo más viejo, ¿sí? Y dice, ¿y quién es el que está allá? Ah, es que es mi señor. ¿Y qué hizo la novia? Se cubrió, ¿verdad? Se puso el velo, ok. Y cuando llegó con Isaac, ¿qué hizo Isaac? Se lo quitó. Isaac representa a Yeshua, el único que nos puede quitar, el velo a la novia es Yeshua. ¿Sí? Así que, ¿cómo andamos allá? ¿Sí? 1, 2, ahí está. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Bienvenidos. Perfecto. No preguntas, ¿verdad? ¿O sí preguntas? ¿No? Metatron, así se le conoce en el Zohar, se le conoce en la antigüedad como en el judaísmo. Y Metatron es el guía del camino. Eso es lo que significa Metatron. No. ¿Quién es el camino, hermanitos? Yeshua. ¿Quién es el que te lleva al Padre? Él es el guía del camino. Él es la puerta que te adentra. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí vamos a seguir. Listo. Quedó. Ok. Este ya lo dijimos, ¿verdad que sí? Perfecto. En el Targum, la palabra de Yahweh es el creador. ¿Sí? En el Targum, en la versión aramea, la palabra de Yahweh, que es la dabar, la palabra de Yahweh es el creador. Bereshit capítulo 1, versículo 27 dice, y la palabra de Yahweh creó el hombre a su imagen, a imagen de Yahweh, Yahweh lo creó. ¿Sí? Fíjate lo que dice. La palabra de Yahweh creó ¿a quién? Al hombre. ¿Sí? La palabra de Yahweh, sabemos que la palabra de Yahweh y por la palabra fueron creadas todas las cosas. La palabra de Yahweh es Metatron. El Talmud, eso es lo que dice el Talmud del Sanedrín 38b. Pongo las referencias para que no me crean a mí, hermano, para que pueda buscarlo. ¿Okay? De acuerdo a los escritos del misticismo judío, la palabra de Yahweh no es solamente Metatron y el hijo de Yah, sino que también el primer engendrado. ¿Qué dice la escritura? Que Yeshua es el ¿qué? Primogénito de toda la creación. ¿Sí? También afirma el misticismo judío que la palabra de Yahweh o Metatron es el camino al árbol de la vida y a la ciudad celestial de Jerusalén. ¿Quién es el camino al árbol de la vida? Es el gran Metatron, eso es lo que dice. Así está escrito. El Malach de Elohim, que está delante del campamento de Israel, es el mismo de quien está escrito. Yahweh iba delante de ellos, lo que dice Shemot capítulo 13, versículo 21, Éxodo capítulo 13. Eso viene en el Zohar, volumen 2, del Éxodo, página 51. Ok, ahora, nada más pongamos atención un poquito. En el Edén, Ricardo había tocado que había ¿cuántos árboles? Ok, había más. ¿Verdad? Ok, perfecto. 3 en especial. Uno, que es el de la qué. Ok. ¿Y el otro? Perfecto, ok. ¿De cuál fruto comió Adán y Eva? Perfecto. Y después que ellos descubrieron que se les habían abierto los ojos,
Dice que la lavar, que la voz se paseaba, ¿verdad? ¿Ha visto una voz paseándose? ¿No? Ok. Es Yeshua, ¿verdad? Entonces, dice que la voz se paseaba y dice, ¿y dónde estás? Le pregunto, ¿dónde estás? Dice, no, es que fueron descubiertos sus ojos. Ahora, ¿qué pasó después? El Eterno los expulsó del jardín, ¿verdad? Los expulsó del jardín. ¿Para qué? Para que no comieran de qué árbol. Para vivir para siempre. Eso. Ok, entonces, en Bereshit, en el principio tenemos un árbol de vida, ¿verdad? Y al final tenemos un árbol de qué? De vida. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, capítulo 21, hermano. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Perdón. 14 y 15. ¿Alguien que lo pueda leer? Si es tan amable. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que su potencia y potestad sean el agua de la vida que entran por las puertas de la vida. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros y los disolutos, y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Ok, hay una versión que dice que para tener derecho, bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho, ¿a qué? La de la vida. Al árbol de la vida. Entonces, para tú tener vida eterna, ¿qué requieres? Guardar los mandamientos. Eso es algo que nosotros podemos también corroborar. Si tú tienes la fe en Yeshua y tú guardas los mandamientos, tú tienes derecho al árbol de la vida. Ahora, fíjense, ¿quiénes no van a poder entrar? Pero, a ver, ¿qué dice? ¿Mande? Los desobedientes de los mandamientos del Torah. Ah, ok. El versículo el siguiente, ¿qué dice? Algo que diga exactamente lo que dice. Eso. ¿Qué perros? ¿Los salchichas? ¿Los chihuahuas? Eso no van a entrar, son bien escandalosos. ¿Quiénes no van a entrar? Los hechiceros. Los gentiles, los perros, los gentiles. No se está refiriendo a perros de animal, se está refiriendo a personas que están fuera del pacto, fuera del convenio, los goim, ¿sí? O goim, como usted lo quiere llamar, ¿sí? Aquellos que no están en pacto, en convenio, que son gentiles. ¿Se acuerdan cuando el rey David dice, ¿quién se cree este incircunciso para retar al ejército del Dios viviente? ¿Sí? Cuando peleó con Goliat, incircunciso es un perro. ¿Sí? Los separan con coma ahí, ¿verdad? O sea, los perros también pueden coma y luego ya los demás. Exactamente. Porque estamos hablando de vida eterna. Ya no estamos hablando del milenio, estamos hablando de la vida eterna. Y en la vida eterna, para tener vida eterna, para entrar por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén, que son 12 puertas, tú tienes que venir al convenio. Y cuando tú vienes al convenio, que es por gracia, no es porque nosotros éramos buenos, Yeshua nos adentró a ese convenio, entonces ahora somos Israel, ¿sí? Somos pueblo, ¿ok? Entonces, pero los que no son pueblo, los que son naciones. Por eso Yeshua cuando le dice la mujer samaritana, creo que era la mujer samaritana, ¿verdad? Dice, Señor, dice, no es correcto darle el pan de los hijos a quienes, a los perrillos, ¿verdad? A los gentiles. Dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus manos. ¿Se me explico? Entonces, ¿quiénes no van a entrar en la Nueva Jerusalén? Los gentiles. No hay ninguna puerta de gentiles. No hay ninguna puerta de gentiles. Ok. Dice, el camino al árbol es el que guarda Metatron es el que guarda el camino al árbol de la vida y la ciudad celestial de Jerusalén. Entonces, Yahweh iba delante de ellos. Eso es lo que dice el Zohar, eso ya lo había leído, ¿verdad? Ok. Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es una persona que vivió en el tiempo de Yeshua. ¿Sí? Nació en el año 20 antes de Yeshua y él era descendiente de Aarón.
era descendiente de Aarón. Yo le invito a que usted busque su biografía. De hecho, tiene como 2 o 3 libros que se recopiló. Él era descendiente de Aarón y pertenecía a una de las más ricas e influyentes familias de mercaderes de Egipto. Filón, Judá es para ellos, lo que dice que para ellos que no pueden mirar al hijo, para ellos que no pueden mirar al hijo, él es la reflexión de la luz, el hijo es la emanación de la luz. ¿Se acuerdan del prisma? ¿Sí? Tenemos una luz y después que pasa por el prisma, ¿qué pasa? Hace un sin-zoom. ¿Sí? Hace un sin-zoom. Miren, imagínense. ¿Yahweh es luz? ¿Sí? Ok. ¿Usted ha visto a Yahweh? Usted y yo morimos. Si esa luz no pasa por un prisma, miren, hermanitos, morimos. Por eso cuando la gente dice, no, es que yo sentí bien bonito la presencia de Dios. Mi hermano, yo creo que ese escalofrío, no sé qué fue, pero si usted hubiera sentido la presencia del Padre, usted caería rendido a su vida. El prisma viene representando a Yeshua. ¿Sí? Yeshua, recuerden, me voy a adelantar un poquito, recuerden que Yeshua dijo, porque el Padre mayor es que yo. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que tener una imagen visible que representa a quién. A Yahweh, a Yud Heh Vav Heh. Hermano, si usted ve a Yeshua, a Yahweh, usted cae muerto. ¿Qué es lo que le pasó a Moshe cuando vio? Y déjame ver qué es lo que está en la zarza. ¿Sí o no? ¿Y qué le habló? Malaj de Yahweh. Yeshua dice, no te acerques. ¿Y él qué hizo? Y cayó. Porque dice, no, tengo miedo porque no vaya a ser que muera. Él sabía que si una deidad se le presentaba, por medio de la santidad, descálzate, porque en el lugar donde estás es que Kadosh. ¿Ok? Ellos consideran la imagen de Elohim, quien es su ángel, el Logos, lo que hoy conocemos como en Juan. Hay algunas versiones que en Juan capítulo 1 dice Logos, ¿verdad? En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. La Memra como Elohim mismo, ¿ok? Fíjense lo que dice Filón. El Logos, que es la palabra, recuerden, cuando yo me refiero a la vara, es la palabra. Cuando me refiero a Memra, es la palabra. El Malaj de Yahweh es la palabra. ¿Sí? Estamos hablando de una emanación de una luz en varias. ¿Sí? ¿Sí me siguen, hermanos? Ok, perfecto. Filón dice, el Logos, la palabra de Yahweh, anuncia e interpreta la voluntad y la mente de Elohim. Fíjate lo que dice este judío. Dice, él actúa como mediador. Él es el real sumo sacerdote y por su grandeza quita el pecado del hombre y por su intercesión procura la misericordia de Elohim. ¿Acaso no hace esto Yeshua? Dice, Filón dice que el sumo sacerdote, él es también el sol de que los rayos trae la revelación del hombre, el maná y el sustento de la vida espiritual. Él es quien mora en el alma. El Logos es un sentido completo de Melquisedec, el sacerdote del más alto Elohim, el rey de justicia y el rey del Salem. Él es quien trae justicia y paz al alma. Un judío que vivía unos poquitos tiempos antes de Jesús. Porque sí tenemos esta información, a veces no lo sabemos. Y el Eterno nos está hablando continuamente. Filón dice que Logos es el pastor. Que Logos, la palabra es el pastor. La palabra es el Cohen Hagadol, ¿sí? El sumo sacerdote. El Logos es el convenio. El Logos es el jinete de carro divino. El Logos es el arcángel. El Logos es el hijo primogénito. El Logos es el principio, el rey, el nombre, el que ve la forma, la imagen visible, la gloria y la presencia. Todo eso es Yahweh, hermano. Pero todo eso es Yeshua. Todo eso es Yeshua.
Entonces, cuando nosotros entendemos que parte de la mayoría del judaísmo antiguo sabía perfectamente que la Dabar, que Metatron, es una emanación de Yud, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Aquí vamos a terminar con el judaísmo y vamos a entrar en parte de la palabra. ¿Listo? Yehior y Ejidor. Vallejior y Ejidor. Haya luz y hubo luz. Vamos a ver la luz del primer día. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit, en el principio. Bará, creó. Elohim. Dice Aleftab. Todos hemos visto en la parasha esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo conocemos? Ok, dice Bereshit bara Elohim Aleftab, Hashamain Aleftab Aleph. Literalmente lo que te está diciendo, Aleftab. ¿Quién es Aleftab? Yeshua es Aleftab. Aleph, principio y fin. Aleph es cabeza y pacto. Tab. ¿Sí? La cabeza del pacto. Cuando nosotros en la escritura hebrea vemos un Aleph Tab, literalmente se está refiriendo a un pasaje mesiánico. Ok, Yeshua. Ahorita vamos a ver qué es. Ok, entonces literalmente dice Aleph Tab, cielos, y Aleph Tab, ¿qué? Tierra. ¿Sí? Ok. Esta es la Aleph Tab. Aleph Tab. ¿Ok? Aleph Tab. ¿Listos? Ahí va. Entonces tenemos Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et Aretz. La primera letra en hebreo es una Bet, ¿sí? Y lo demás dice Reshit, ¿ok? En el principio, cabeza. Bet es casa. Y Reshit viene la palabra Rosh, como es Rosh Hashanah, ¿verdad? O cabeza. Hace poquito, el domingo pasado, estuvimos festejando, a ver si se acuerdan. Rosh Kodesh, cabeza de mes. Empezamos un nuevo mes, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ello, la primera letra es una Bet, que significa familia, que significa casa, ¿sí? Elohim creó una casa, ¿para quién? Rosh, Reshit, para el principal, para el principio, para el primero, para la cabeza. Entonces, Yahweh hizo una casa para la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Yeshua, hermanito. Yeshua es la cabeza, ¿sí? Entonces, el libro de Bereshit contiene 12 porciones. 12 porciones contiene. ¿Cómo se llama? Las parashá, los parashot, son 12 porciones que tienen que ver con una revelación. Recuerden que no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que fue será. Entonces el Eterno está dando el final. ¿Desde dónde? Desde el principio. Hermoso nuestro rey, ¿verdad? Entonces la palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio, que Bereshit, es una palabra compuesta de dos palabras. O de dos. Be, o Be, o Reshit. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí, hermano? Ok. Entonces, Yeshua en la Torah. Primera letra es Bet, que es casa. Las dos primeras letras con las dos segundas forman una palabra que se llama Brit. ¿Qué es Brit? Un pacto. Ahorita nosotros estamos en el ¿qué? Brit Hadashah, en el pacto renovado. ¿Sí? Estamos en el pacto renovado. Las primeras dos letras con las últimas dos letras forman la palabra Brit. Rashi en el intento de o por él. Entonces nosotros tenemos Bet Reshit. Yahweh construyó una casa para su hijo e hizo un pacto en el principio. ¿Ven cómo? ¿Con quién hizo el pacto? Con Yeshua, con la cabeza. ¿Sí me siguen, hermanito? ¿Sí? Entonces, si nosotros separamos, simplemente el Padre nos empieza a hablar desde el principio. Ahí va. Bereshit. 7 días de creación. ¿Se acuerdan que lo vieron con Ricardo? ¿Sí? 7 días de creación, 7 milenios. ¿Sí o no? ¿Sí? 6 días trabajarás.
Y el primer versículo, fíjense, el primer versículo, déjame ver si lo tengo. El primer versículo, tenemos 7 letras. 7 palabras, perdón. ¿Sí? 1, Bereshit, Bara, Elohim. ¿Cuántas más? 3. Et, Hashamayim, Bet, Ares. ¿Cuántas son? 7. Desde el principio tú te marcas un patrón de 7. 7 letras. ¿Sí? 7 letras. Entonces, Bereshit tiene 6 letras. ¿Sí? Bereshit tiene 6 letras. ¿Ok? Una Bet, una Resh, una Aleph, una Shin, una Yod y una Tav. Tiene 6 letras. Entonces, Bereshit son 6 letras. Y un versículo de 7 palabras que representan los 7 milenios. ¿Ok? Si Bereshit son 6 letras hebreas, deberían de ser 7, porque no hay 7. ¿Verdad? Así como que, porque no hay 7. Recordemos que en el principio, recordemos, ¿esta qué letra es? Una B. Ok, la B significa casa. Ok, entonces, hubo una destrucción de una casa. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuándo? En el primer milenio. ¿Con quién? Con Noah. ¿Sí o no? Llega el segundo milenio y tenemos una que hay un juicio, destruye una casa. ¿Sí o no? Entonces si nosotros empezamos a contar una casa desde el segundo milenio, tercer milenio, cuarto milenio, quinto milenio, sexto milenio, 7 milenios. ¿Ok? Y nosotros sabemos que el número 1, que es Yeshua, que es la imagen visible de un qué. No vemos porque es invisible. Pero fíjense, si nosotros tenemos 1, que es Yahweh, que es invisible. Tenemos 2, casa. 3, ¿quién es el cuarto? En el cuarto milenio, ¿quién vino? ¿Esta qué letra es? Aleph. Yeshua no es la Aleph. Y en el séptimo milenio, ¿quién viene? Yeshua. ¿No es el Tav? ¿Sí? El cuarto milenio y en el séptimo milenio es Aleph Tav. En los días que él vino. Hermanito, desde el principio nosotros tenemos bien preciso quién es nuestro Mashiach. ¿Sí? Nada más un amén. Ok, entonces, desde el principio, ¿quién es el principio? Jeremías capítulo 2, versículo 3. Santo eres Israel a Yahweh. Reshit de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Entonces, Israel es primicias. Juan 1:1, ¿en el qué? Reshit era quién. Entonces la palabra es desde el principio, ¿verdad? Tenemos a Israel, hasta aquí ahorita tenemos a un pueblo como primicias, a un verbo como principio, ¿ok? 1 Corintios 15:23, pero cada uno a su debido orden, Mashiach, primicias, luego los que son de Mashiach en su venida, Yeshua la Torah e Israel, la Torah y Yeshua están desde el principio. Están desde el principio. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanitos? Ok, perfecto. Yahweh nuestro Elohim. Seguimos con el versículo, con Bereshit, ¿ok? Entonces tenemos, Bet construyó una casa, ¿sí? Él hizo una casa, ¿ok? Bar para su hijo. Brit haciendo un pacto. Reshit en el principio. El pacto es con el Mesías, con la Torah y su pueblo. Israel, Torah y Yeshua son un. Miren, hermanos, si Israel no existiera, usted y yo no vamos a entrar en ningún pacto. Ahí viene el plan. ¡Claro! Bueno, Israel es la casa. ¿Sí me explico? Entonces Israel, miren, en la porción de esta semana, ¿lo leyeron? ¿Sí? Sí, tremenda, ¿verdad que sí? Ok.
cuando Él le dice, cuando el Eterno dice, oye, quiero que dejes ir a mi pueblo, ¿sí o no? Ve y dile, ¿ok? En algún momento pareció que deje ir a mi iglesia, aquella que está en 4 paredes. ¿Verdad que no? No. Fíjate cómo lo designa. A mí, yo desde que vi ese versículo hace bastante tiempo me causó un impacto bien tremendo en mi corazón, porque entendí que no estaba haciendo yo mi tarea. El Eterno designa a Israel como su pueblo. Designa a Israel como sus hijos. Y designa a Israel como mi ejército. Jamás como un grupo religioso. Pero desafortunadamente se hicieron religiosos. Claro. Seamos, dijo Dios. Se hicieron religiosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Es que ni hemos actuado como un pueblo, porque nos dividimos en lugar de juntarnos. No, es que tú no piensas igual que yo y se creó una división. Para tú y tu batalla. ¿Sí? Entonces, después no hemos sido buenos hijos, porque el hijo representa al padre. El mal entendimiento. De hecho, ¿sí? El hijo representa al padre. Es la imagen visible de un Elohim visible. Usted y yo nos dieron potestad de ser llamados hijos de Dios. Miren, si usted lleva el nombre de su padre, porque lleva el nombre de su padre, ¿sí lo sabías? Sí. Entonces nosotros debemos de exaltar, glorificar a través de nuestros actos a nuestro padre. Así es. ¿Sí o no? Sí. Ok, en la escuela, vuelvo a lo mismo. ¿Quién tiene hijos pequeños? Recuerdo por ahí tenía un... No, ese... Cuando le dice, oye, fíjate, el hijo de fulanito de tal se portó bien mal. ¿Sí o no? No dicen, ay, es que Andrea o Ricardo se portó mal. ¿Verdad que no? Dicen, el hijo de... O en la congregación, tu hijo se está portando mal. O el hijo del carpintero. ¿Verdad? El hijo del herrero. ¿Sí? El hijo del barrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el hijo trae honor o trae vergüenza. Nosotros como hijos traemos honor o traemos vergüenza. Dependiendo de cómo nos estamos representando. Ahí viene el proverbio de eso. ¿Sí? Viene el proverbio. Ok, seguimos. Yahweh creó los cielos y la tierra. 7 días hizo la creación. 7 fiestas. 7 años Shemitah. ¿Sí? 7 milenios. 7 por 7, 49. El año 50 es Yobel. 7 sellos. 7 trompetas, 7 copas, 7 espíritus son de Yahweh, 7 brazos de la menorá, 7 patriarcas, 7 orificios, de hecho tiene la cabeza. ¿Sí sabían? 2. ¿Qué más? ¿Y si sabe por qué le dio una boca? Y 2 oídos. Para que no hable mucho, hermanito. Y escuche más. Sí, que no hable tanto, escuche más. 7 colores tiene el arco, su convenio, su brid. El número 7 es tan importante dentro de la escritura y significa perfección. Perfección. Nosotros conocemos eso. Es un número completo. ¿Verdad? Bereshit capítulo 1, fíjense, versículo del 2 al 5, que lo vimos en la porción. Y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿haya qué? Oro, luz, ¿sí? Y hubo luz. Y vio Dios la luz que era ¿qué? Y separó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios a la luz día y la oscuridad la llamó noche y fue la tarde y la mañana. ¿Cuántas luces tenemos ahí? 5 luces. A ver. 5 luces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos libros tienen ustedes? 5 libros de Torah. ¿Quién es la Torah viviente, hermanito?
Yeshua HaMashiach había Torah viviente. 5 libros que representan a su Mashiach, porque Mashiach es la luz de su vida. ¿Sí? ¿Vamos bien? Amén, amén. Perfecto. Entonces, era para que se despertaran. Isaías 30, 25, 26. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza cuando caerán las torres. Está hablando de días futuros, hermano. Pasuk 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol, ¿cuántas veces? 7 veces mayor como la luz de 7 ¿qué? La luz de... A ver, espera. La luz de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. ¿Sí? 7 veces mayor como la luz de los 7 días, el día que vendrá Yahweh que vendará Yahweh la herida de su pueblo. ¿Cuándo lo va a hacer? En un Shabbat, Shabbatón. Va a ser un sábado. Pues no un sábado, va a ser un milenio. ¿Sí? Va a ser un milenio, un reposo. 6.000 años de humanidad y el año 7, el año 7.000 va a ser un Shabbat grande de 1000 años. ¿Ok? Isaías 60, 18, 20. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te ¿qué? ¿De cuándo está hablando esto, hermanos? No. De la eternidad. En la eternidad ya no va a haber más sol. Porque Hashem va a ser ¿qué? Tu luz. Porque, recuerden, 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Dios es luz. Dios es luz. Y Yeshua es la emanación de la ¿qué? Hay 2 luces. Hay una sola luz eterna. Y hay una emanación para poder conocer a ese Elohim que es todopoderoso, el creador de todo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién va a ser? Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será, ¿por qué? Luz perpetua. ¿Quién es la luz que vino al mundo, hermanitos? Yeshua vino al mundo. Estamos hablando de la luz del primer día. ¿Sí me estoy explicando aquí? Entonces, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Yahweh te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Porque después del milenio va a haber guerra, hermanitos. ¿Sí sabían? Va a haber guerra. Dice que Hasatán va a ser soltado. Primero son aprisionados. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Y después va a ser soltado para que engañen a las naciones. Va a ser tu ejército. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos otra vez una emanación, tenemos una luz y tenemos una emanación. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y él es la ¿qué? La imagen del Elohim invisible. Mire, hermano, si usted quita esto, usted no puede recibir esto. Si usted quita a Yeshua, hermano, usted no va a poder recibir a Hashem. ¿Se me explica? Sí. Porque nadie va al Padre. Él es una verdad. Entonces Hashem envía la luz para la separación de las tinieblas. Él separa las tinieblas. Sabemos, ayer estábamos viendo inclusive con la porción,
sabemos que la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Sí o no? No es que no exista la oscuridad, sino que cuando una persona está en tinieblas es porque está lejana de Dios. Así es. ¿Sí? Entonces la luz que vemos es la emanación de la luz. La luz que hoy en día vemos, a Yeshua que hoy lo vemos, es la emanación de una luz eterna. Si tú quitas el clima, tú te vas a llevar otra vez a la luz eterna. Él sigue siendo determinado. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ok. Juan capítulo 8, versículo 42. Yeshua entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo qué? Porque yo de Dios he salido. ¿Sí? Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Se acuerdan de aquel versículo que se utiliza mucho o se utilizaba? Yo sé que a lo mejor ya no lo utilizamos, pero cuando dice la escritura, dice que yo enviaré, mi palabra no regresa vacía. ¿Alguien se sabe ese versículo? ¿Sí lo habéis escuchado? Sí. ¿Sí? Dice, mi palabra no regresa vacía, sino que va a hacer lo que yo le mando a hacer y va a ser prosperada en todo. ¿Sí? Ok. Y siempre se refiere a la palabra del pastor. No, Señor. No se refiere a la palabra del pastor, no se refiere a lo que tú estés predicando, se refiere a la Rabá, que es Yeshua, y dice, yo enviaré mi palabra. Yo enviaré mi palabra y mi palabra va a ser prosperada y va a ser todo lo que yo le mando a hacer. Por eso Yeshua mismo dijo, dice, yo la voluntad de mi Padre hago. Isaías 55:11. ¿Alguien lo puede leer? Isaías 55:11. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que para ti. Amén. Ese es Yeshua. Yeshua va a ser prosperada en todo lo que haga, hermano. No se está refiriendo a cuando usted comparte. No, es que la palabra no regresa vacía. No, se refiere a Yeshua. Ese es el contexto real. Se refiere a Yeshua. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Un ejad. ¿Sí? Un ejad. Entonces el Hijo es la proyección del Padre. El Hijo es la proyección del Padre. No estamos hablando de dos luces diferentes. No estamos hablando, como dice la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso no existe en la Biblia, hermano. Solo hay un Elohim. Entonces, a Dios nadie le vio jamás, que es espíritu. Claro. Igualmente Dios invisible. Claro, entonces, ¿cómo vamos a conocer a Elohim? Por medio de su membra, por medio de su palabra, de su dabar, ¿sí? Entonces, y esa luz que se proyecta a través del prisma y surge emanaciones, pero la fuente es una misma. Por eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando Yeshua dijo, yo he salido del Padre, ya sabemos el origen de Yeshua. ¿Vamos bien o no? Sí. Ok. La luz de 7 brazos, Isaías 30:26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Es la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. Recordemos que esto es una réplica de lo que estaba en el cielo. ¿Sí o no? Cuando Moshe le dice cuando el Eterno le dice a Moshe, quiero que hagas un Mishkan, un tabernáculo. ¿Sí? Y lo vas a hacer conforme a lo que tú has visto, la visión que tú tuviste, ¿sí o no? Y él empieza a formar el Mishkan, empieza a pedir terumá, empieza a pedir ofrenda a todo el pueblo, ¿sí? Empieza a pedir ofrenda a todo el pueblo, ¿para qué? Para que el Eterno pudiera morar en medio de su pueblo, ¿sí o no? Entonces, dentro de esas partes tenemos lo que es la menorá, o la menora, ¿sí? Entonces, la menora se halla en Éxodo, en Shemot capítulo 25. Si pueden ir ahí, por favor, quiero checar unos detalles ahí. Éxodo capítulo 25. Treinta y uno. 25:31.
Éxodo 31, 25-31 al Apocalipsis 1. Que lea otro. No, al versículo 40, por favor. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ok, un modelo que te ha sido mostrado, o sea, una visión celestial, ¿sí o no? Entonces, esto es una visión, ¿qué? Celestial, ¿ok? Y esto es una, ¿qué? Menorá en español, ¿cómo se dice? Lámpara. Menorot son lámparas, ¿verdad? Esta es una menorá, una lámpara. ¿Sí? Entonces, esta menorá está hecha de ¿qué? De oro puro, ¿sí o no? Labrada. Ok, oro puro es divinidad. ¿Sí? ¿Labrada qué? Varón experimentado en qué? En quebranto. Porque Yeshua es la luz de la casa del Eterno. ¿En dónde estaba esto? En la casa del Eterno. Entonces, la menorá está hecha de oro puro, que significa divinidad, y está hecha, labrada, ¿qué? A martillazos. Entonces, Yeshua sufrió. Sí, hermanito. Entonces, Yeshua representa la luz de la casa del Todopoderoso. Ahora, hay algo bien importante. El hermanito leyó que dice que hay 6 brazos a los lados, ¿verdad que sí? 3 y 3. El número 6, ¿a qué corresponde? ¿Qué enseña? El hombre, ¿sí o no? Ok, Yeshua dijo, Yeshua es el piloto, ¿sí? Dice Yeshua dijo en Juan 15, yo soy la vid, porque este es un árbol, yo soy la vid. Apartados de mí, hombres, nada que pueden hacer. Entonces, si tú quitas los hombres de Yeshua, nada que. Porque Él es la luz. Él es la luz. Entonces, fíjate, dice que la van a hacer con una manzana, con una copa y una hoja o almendra, algo así dice, ¿verdad? 3 piezas por cada brazo. ¿Sí o no? 3 piezas por cada brazo. Ahí sigan por acá. 3 piezas por cada brazo. Esta tiene una piecita con una manzana, un almendro y una copita. ¿Ok? Y aquí tiene otra y aquí tiene otra. ¿Sí o no? Sí. Ok. Este tiene igual 3 piezas de 3. ¿Sí o no? Sí. Ok. Eso es lo que dice la escritura. ¿Va? Yo quiero que lo corroboren. Y esta tiene lo mismo. 3 piezas de 3. Pero esta no tiene 3 piezas de 3. Esta tiene 4 piezas de 3. ¿Sí? No aquí, hermano, en la escritura. Sí, porque veo que ay, ¿dónde está? ¿Qué no la veo? Ya anda siguiendo Zohar y en la escritura, estos son los hermanos. Sí. Este pastor ya está siguiendo Kabbalah. Es el sistema espiritual, hermano. China esa.
piezas de 3, y esta tiene 4 piezas de 3, y las otras tienen igual 3 piezas de 3. ¿Ok? Porque siempre nos preguntamos, oye hermanito, ¿y cómo sabemos cuál es la Biblia correcta? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tanakh. 39. ¿Cuánto? Libros, 39. 39. 33. El Antiguo Testamento, 39 y 27. 39 y 27. A ver. Ok, vamos a hacer sí, es correcto. 6. Tenemos 3, 6 y 9. ¿Sí o no? En un brazo. ¿Verdad que sí? 9 piezas. ¿Ok? 3 por 3. 9. ¿Ok? ¿Sí? Ok, 9. Tenemos 9. No se complique. No soy maestro de matemáticas. Ok, y aquí tenemos otras qué. Y aquí tenemos otras qué. Ok, y aquí tenemos otras. No, 12. 12. Entonces, ahí va. Ahora sí. Los que son buenos en matemáticas. Yo soy pastor. Yo como Poncio Pilato, hermano. Ok, seguimos. 9 más 9 más 9 más 12. ¿Cuánto? 39. 39 libros del Tanakh. ¿Sí? Y tenemos 9 por 3. 27 libros de qué? De Brit Hadashah, que juntos es la palabra de Yahweh, lo que hoy tenemos, lo que el Eterno ha permitido que nosotros conozcamos, ¿sí? Que la palabra del Eterno sigue siendo luz. Esta es una lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Vamos a ver, hermanito. Échale. Ya no más matemáticas. No pidas imposible. Ok. Este es el versículo 3 de Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior. ¿Ok? Y fíjate, esta es la palabra or. Or, ¿qué significa? Luz. ¿Me siguen, hermanito? ¿Sí? Ok. Y dijo Dios, haya luz, luz. ¿Y hubo qué? Ok. La palabra luz viene con una alef, una bab y una resh. ¿Ok? Una alef, una bab y una resh. Es el Strong 216. Or. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Ok. Pero la palabra en el versículo, cuando vino en el cuarto día, ¿qué hizo? Eso, las lumbreras. Las lumbreras. Y dijo Dios, haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche y sean por señal y por plazos y por días y por años. Vayomer Elohim, Yehi me or. ¿Sí? Fíjate, aquí la palabra or, que es estas dos, le está faltando una letra. ¿Cuál letra? La Vav. Mira, aquí tenemos, ¿qué? Aleph, Vav y Resh. ¿Qué significa la Vav en el paleo hebreo? Yo sé que sí sabe. Ándale, exactamente, una agüita. El clavo. Entonces, la luz trae un ¿qué? Un clavo. ¿Sí o no? Un clavo que sirve para convenio, para un pacto. La luz perpetua trae una Vav, pero la luz artificial que viene por la lumbrera no trae un clavo. ¿Quién es la luz? Yeshua es la luz, hermano. Yeshua es la luz. La luz del primer día
Biblia te tipifica que Yeshua es perpetuo porque es la emanación de la luz perpetua. Pero la luz que emite las lumbreras no son perpetuas. No son perpetuas. Y esto no lo vemos en el español. Por eso nosotros seguimos raíces hebreas. No hebreas, hermano. Hebreas. ¿Ok? Entendiendo la luz, dice la luz del rostro de Yahweh indicando su aprobación. Tenemos Salmos 89, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar, andará, oh Yahweh, a luz de qué? A luz de tu rostro. Japanim. ¿Quién es? ¿Quién es el Metatron? Yeshua. ¿Sí? Números capítulo 6, 25. Es la bendición arónica. Yevareja, Donai, Mereja. ¿Sí? Que el Eterno te bendiga y te guarde. Después dice, Yahweh haga qué. ¿Cómo va a resplandecer si no hay luz? Tiene que haber luz. Porque Él te da de su luz. ¿Sí o no? Seguimos. La luz como la verdad. La or como la verdad. Salmo 43:3. Dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Hermano, la luz no te conduce a tu santo monte. Su palabra no te conduce a su santo monte. ¿Sí? ¿Eso? ¿Qué? La luz como la palabra del Eterno, Salmo 119, Tejilín 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estamos hablando de una luz perpetua. Estamos hablando de una emanación. ¿Sí me siguen, hermanito? Estamos entendiendo quién es Yeshua. ¿Ok? Isaías 8:20 dice, a la ley del testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque ¿qué? Mira, hermano, aquel que no sigue Torah es porque no le ha amanecido, porque no tiene ¿qué? La luz. Porque no tiene la luz, porque no se le ha sido revelada la luz. ¿Quién es la luz? Yeshua es la luz. Si no le han amanecido es porque no han entendido la identidad de su rey. Y obviamente la identidad de ellos mismos. ¿Sí? Entonces en Gitalut dice que los que guardan la Torah y la fe de Yeshua son los que van a tener, son los que andan en luz. Dice, ¿quiénes son estos? Se les ha dado una vestimenta diferente. Los han apartado. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanito? Ok, sigo. Isaías 60. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido ¿qué? ¿Cómo que ha venido tu luz? ¿De cuál luz habla? De Yeshua. Dice, y la gloria de Yahweh. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Padre, la Shekinah. ¿Sí o no? Dice, Padre, yo te pido que glorifiques a tu Hijo con la gloria que yo tenía contigo antes de la muerte. ¿Sí? Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra. ¿Por qué? Porque no va a estar Yahweh. Porque no va a estar Yeshua. Dice, y oscuridad las naciones, mas sobre ti, ¿quién amanecerá? Y sobre ti será vista. Ya no vives tú. ¿Ahora quién vive en ti? Yeshua. ¿Quién es Yeshua? La gloria, la Shekinah. Entonces en la Nueva Jerusalén, hermanito, no va a haber más sol. ¿Por qué? Porque Él es tu luz. Porque Él es la luz del primer día. ¿Sí siguen, hermanitos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿De veras? Sí, los veo felices. ¿No? Ok, seguimos. Malachos de Yahweh. Bereshit 16:7. Aquí yo creo que estos pasajes, yo creo que la mayoría de nosotros no lo sabemos. El Malach de Yahweh. ¿Quién es considerado el Malach de Yahweh? Dice, y halló el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur.
Dice, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señor. ¿Quién se le presentó? El malaj de Yahweh. ¿Quién es el malaj de Yahweh? Metatrón. Yeshua. ¿Sí o no? Sí. Yeshua. Bereshit 22:11. Entonces el malaj de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Bereshit 31 del 11 al 13. Y me dijo el malaj de Yahweh en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy Elohim, fíjate. Primero, ¿qué se le aparece? ¿Estás leyendo bien? Sí. Yo soy, y me dijo quién. Y después aquí, ¿cómo se identifica? ¿Qué malaj se puede, qué ángel puede usurpar el lugar del rey? El que quiso hacerlo fue ¿Verdad? Así que cuidado. El usurpador, Satanás. ¿Sí? Bereshit 48:15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, otra vez, el malaj que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Cuándo un ángel puede otorgar una bendición así, hermano? Sabemos por revelación que es Yeshua. Sabemos por revelación que es Yeshua. Entonces, el malaj de Yahweh, el Metatrón, la alabar, sigue siendo Yeshua. Éxodo capítulo 3, del 2 al 4. Y se le apareció el malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, lo que estábamos hablando hace rato. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Viendo quién? Pues no que estaba delante. ¿Sí me explico? Sí. A ver, es un ángel de Yahweh mismo. Metatron. La imagen visible del Elohim invisible. Yeshua HaMashiach. Ahora, aquí no se revela como Yeshua. Nosotros conocemos que ya es Yeshua, ¿verdad? Pero ninguna de las de aquí dice que es Yeshua. Nosotros sabemos por el contexto, ¿verdad? ¿Ok? Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrando su rostro en tierra, le adoró y le dijo, a ver, vuelvo lo mismo, ¿qué ángel se permite adorar? Que él diga, sí, no hay problema. En Apocalipsis dice que no debe de al hijo a Juan. ¿Verdad que no? Dice, no, porque yo conservo tuyo. Pero aquí no vemos. ¿Por qué? Porque es la imagen, es la misma luz, eterna, que es la imagen visible, es la emanación del Eterno mismo. Amén. Ningún problema. Sabemos, miren, grabémonos este versículo. Yo no comparto mi gloria con nada. Yeshua nosotros. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Ok. Jueces capítulo 2, 1. El ángel de Yahweh, el malaj de Yahweh, soñó Gilgal a Bukim y dijo, yo os saqué, ¿de dónde? ¿Quién lo sacó de Egipto? Fíjate lo que dice el malaj de Yahweh. Yo
olvidaréis jamás ni qué. ¿Alguien puede leer Éxodo 22, por favor? Shemot 22. ¿Cómo vamos, hermanitos? ¿Vamos bien? ¿Sí? A ver, ¿quién sacó entonces? ¿Fue Yahweh o fue el mandato de Yahweh? Tenemos una imagen visible. La Shejinah, la gloria, la Kabod. ¿Sí? Sigo. Descubriendo qué significa la palabra. Targum en el siglo I, en el primer siglo. Targum, que es la interpretación, aunque lo que estábamos viendo la vez pasada. Y ahí el Targum de Jonathan, traducido por los profetas en arameo también. Por ejemplo, ¿alguien conoce la Septuaginta? ¿No? Ándale. La Septuaginta es la traducción de hebreo a griego en el año de la dispersión. La Septuaginta fue escrita en Alejandría, en Egipto, porque muchos de los judíos estaban dispersados y muchos de los judíos que estaban dispersos no sabían hebreo. Por ejemplo, la semana pasada leímos Hechos capítulo 6, ¿verdad, Armando? Lo leyó usted, que dice que unos hablaban de habla hebrea y otros de habla griega. ¿Sí recuerdan? ¿No? ¿O fue otro día? Bueno, alguien que lea Hechos capítulo 6, versículo 1, para que recordemos todos, hermanos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ok, esa versión dice hubo murmuración de los hebreos contra los griegos. Y tú dices, ya ves, judíos contra gentiles, pero no. ¿Alguien puede leer otra versión? ¿Tiene otra versión? Armando creo que tenía otra versión. Porque dice que hubo murmuración o hubo una disputa entre los que hablan hebreo. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos. Eso. Los judíos helenistas eran los que estaban en la dispersión y que no hablaban hebreo. Y habían unos que estaban en Jerusalén. Obviamente, el idioma natal era ¿qué? Hebreo. Entonces, el don de lenguas que recibieron en el día de Shavuot es que lenguas de idiomas. No estaban hablando de lenguas que, ¿verdad? El Saba, Raba, Laca, Samba, Azúcar, la bazooka. Saca la bazooka. ¿Sí? Eso no. Estaba hablando de lenguas de idiomas. ¿Sí? ¿Qué versión es la que leo el hermano? Ricardo Valdés. Para compartir también es muy interesante. Nueva Biblia Latinoamericana. Ok. En la nueva traducción viviente dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, miren qué tan importante es el contexto. Si no conocemos que parte del pueblo fue disperso, la gente dice los griegos gentiles, hebreos, judíos. En la versión de Teolita Nazaret también dice: en aquellos días, cuando se estaba multiplicando el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los yahuditas helenistas contra los yahuditas hebreos. De habla, ¿sí? Y eso es tan importante, hermano. Vuelvo a lo mismo. Lo enseñamos el domingo pasado. ¿Cómo podemos nosotros entender la carta de Gálatas si nosotros no sabemos lo que pasó en Galacia? ¿Cómo puedes entender los problemas de Corintios? Porque hay gente que discute, ¿verdad? No, es que Corintios, es que Gálatas, pero jamás te toca Santiago, ni Pedro, ni puro Pablo, ¿verdad? Puro Pablo. Y Pablo se entró.
Entonces yo creo que es tiempo, así como nosotros estamos restaurando nuestra mente, nuestro cuerpo, ya no comemos sucios, ya ahora comemos limpios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo eso también es bueno empezar a escudriñar y hacernos de una mentalidad de estudio. En verdad, una mentalidad de estudio, ¿para qué? Para que poder corroborar todo lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Sí o no? Amén. Amén, perfecto. Ok, arameo contra el hebreo. ¿Sí? Génesis 3:8. Dice, luego oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto. La primera vez que se menciona a Dios en la tierra y es como un ser humano con piernas. Eso estoy yo poniendo. ¿Ok? Pero en el arameo dice, luego oyeron, ¿la quién? La palabra del Señor Dios que se paseaba en el huerto. La palabra, la lavar. Génesis 6:6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. En el arameo dice, y se arrepintió el Señor en su palabra haber hecho al hombre en la tierra y pasó juicio sobre ellos, ¿qué? Por su palabra. ¿Quién trae juicio? Su palabra. ¿Quién es el que va a traer juicio en los últimos días? Su palabra. Yeshua. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, porque yo soy escudo para ti, tu recompensa será grande. Eso es lo que dice el hebreo. El arameo dice, no temas porque aunque estos hombres se unan en legiones para venir contra ti, mi palabra, ¿qué? Será tu escudo. Mi membra será tu escudo. Decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de quién? De Cristo, de Yeshua. ¿Y qué dice? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Exactamente, no está hablando de pecado, está hablando de una persecución por injusticia. La membra es tu escudo. Porque así como tú has hecho convenio con Él, Él se va a levantar para defenderte a ti, que estás en convenio con Él. ¿Sí? Por eso dice que no se dormirá el que guarda a Israel. ¿Se acuerdan? A Metatron es el que guarda a Israel. ¿Ok? ¿Vamos bien, hermanitos? Ok. Génesis 28:20. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo, entonces el Señor será mi Dios. En el arameo dice, si la palabra del Señor me acompaña, entonces el Señor será mi Elohim. Yo le invito a que busque todo esto. Toda esta información la va a tener usted y la va a poder corroborar. Shemot 14:31, y creyeron en el Señor. Shemot 14:31 en el arameo, y creyeron en la palabra. Nunca te has preguntado, oye, porque esa gente, si no creyó en Yeshua, ¿cómo se va a salvar? Sí creyeron, mira. ¿Creyeron en quién? ¿Quién es la palabra? Yeshua es la palabra. Ellos sabían perfectamente quién era. ¿Sí? La religión de los musulmanes hablan de Yeshua. Tengo entendido que sí, como parte del profeta. Digo, obviamente tienen otro profeta también, ¿no? Sí. Ok, esa ya lo leímos, ¿ah? Y la membra, la palabra del Señor, habló todas. Y habló Dios todas estas palabras, y en arameo dice, y la membra, la palabra del Señor, habló todas estas. ¿Cómo que la palabra habla palabras? ¿Sí? Shemot 25:22. Entonces, en el arameo siempre fue Yeshua el que interactuaba con el pueblo. Claro. Entonces, así directamente nunca ha sido Yahweh. A Yahweh nadie lo ha visto. ¿Sí? Si Yahweh se te presenta, ¿qué pasaría? Simplemente, bueno, una vez en una predicación que escuché, dice cuando fueron a arrestar a Jesús y les habló como Dios, todos cayeron en la tierra. Cuando le preguntaron, Es cierto. sí, y a él pues les habló como hombre, ¿a quién buscar? Yo soy. Es cierto. Así como que vamos. ¿Sí?
Sí, es cierto, fíjate que buena aplicación. Es un viento que estuvo. Sí, pero digo, literalmente sabemos que, mira, dice que Yeshua se tabernaculizó, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, la palabra se hizo carne y vimos su gloria como gloria de unigénito, ¿verdad? Se tabernaculizó, se hizo carne. ¿Sí? Por eso se llama su nombre, tiene un título, Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Elohim con nosotros. ¿Sí? No quiere decir que Yud-Heh Vav-Heh haya venido con todo su esplendor, su gloria, sino que hizo sin Sum. Vino su Metatron, su Dabar. ¿Sí me estoy explicando? Vino la emanación de esa luz eterna que sigue siendo eterna, pero adquirió un cuerpo. ¿Sí me siguen, hermano? Sí. Ok, sé que es mucha información, ¿verdad? ¿Cómo andan? Bien. Sí, veo como humo ahí atrás. Es carrilla santa. Ok, se toma como la primera vez, pero en un cuerpo carnal. ¿Sí me explico? Claro, bueno, eso sí no sé, pero digo, a lo que voy es que viene en otra manifestación, viene en un cuerpo que duele. ¿Me explico? A ti te pellizcan y duele, ¿verdad que sí? Entonces él tuvo hambre, él tuvo cansancio, porque él experimentó este cuerpo. ¿Sí? Ahora, sin pecado, dolor, sin caída, pero experimentó dolor. Por eso dice, varón experimentado en quebranto. ¿Sí? Viene una manifestación. Mírale, yo sé, mi hermanito, yo sé que hay muchas cosas que en la Biblia nosotros no nos explicamos. Hay cosas que vienen en la Biblia y literalmente yo le creo a mi rey porque yo le creo. ¿Sí? Si mi rey me dice que es rojo, es rojo. No pasa nada, porque él es mi rey, él es mi autoridad. Hay cosas que yo no me explico, simplemente las creo. Nuestra mente es finita, dice. Claro, al tiempo de él, estoy seguro que si le place, no las va a revelar. Y si no le place, yo sigo creyendo que él es el rey de reyes y señores. Yo sigo creyendo que él es mi Adón. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, Shemot 25:22, allí me encontraré contigo. En arameo dice, y designaré mi palabra para ti allí. ¿Sí? Levítico 26:9, me volveré hacia vosotros. En arameo dice, y volveré atrás de mi palabra, y me volveré a través de mi palabra para hacer bien a ustedes. ¿Quién es el autor de todo, hermano? Ok, Yeshua. ¿Sí? Porque el fin de la ley es ¿quién? El propósito de la ley es ¿quién? Yeshua. Escudriñar pues las escrituras porque os parece que en ellas se halla la vida eterna y dan ¿qué? ¿No dan testimonio de él, hermano? ¿No estamos aprendiendo eso? ¿Verdad que sí? Dan testimonio de quién es mi rey. Dan testimonio de quién es nuestro rey, hermano. Cada vez que nosotros entendemos Torah, yo no tengo duda que Yeshua es mi Adón. Porque Torah me dirige a él. Si lo negáramos, hermano, nos quedamos sin nada, sin salvación. Literalmente. Dice Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos. En arameo, la membra, la palabra del Señor Dios, se sienta en su trono alto y sublime. Yo creo que me equivoqué de eso, pero lo voy a checar. Yo creo que sí me equivoqué. Bueno, le seguimos. No tomen en cuenta ese error. Primera
Porque hay un qué? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua HaMashiach, hombre. Ahí está. Yeshua HaMashiach, hombre. Vino en carne. ¿Ok? Juan 17, del 3 al 5. Y esta es la vida eterna. Fíjate lo que dice Yeshua. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a quién. El único Elohim verdadero. Si tú quitas la emanación de luz, te queda una sola luz. Aunque pudiera haber varias emanaciones de luz. No estoy hablando de otra luz, estoy hablando de la emanación de luz. Si tú quitas el prisma, al final siempre hay una luz. Es una unidad compuesta. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? ¿No? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y el Yeshua HaMashiach, a quien has que. ¿Recuerdan la palabra de Isaías? ¿Qué era Isaías? ¿Qué? 55. Yo he enviado mi palabra. ¿Sí? Dice, y te he glorificado la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, va a ser prosperada. Ahora pues, Padre, glorifícame a tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo que fuese. Juan 4:23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A ver, hermanito, ¿quién te lleva a Yeshua? El Padre. ¿Y quién te purifica para llevarte otra vez al Padre? Yeshua. Sigue siendo un ejad. Sigue siendo un ejad. ¿Ok? Dice Juan 5:19. Respondió entonces Yeshua y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Mire, hermano, si hay una emanación, esta luz no puede ser diferente a esta. ¿Sí me explico? Oye, que es un sinsum, sí, claro, por supuesto. Una gloria, un camboyo, reducido a la mejor, pero porque el Eterno se le place. ¿Para qué? Para tener esa comunión con nosotros. Si Él no hubiera hecho eso, no pudiéramos conocerlo. No hubiéramos podido conocerlo. Entonces, si existe un Elohim, ¿cómo podemos entender la figura de Yeshua con todo esto? Ahorita, eso es lo que pretendo. Como 4 horas para dar un solo tema. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Elohim, el Padre, del cual procede, ¿qué? Yeshua procede de Él, hermanito. Yeshua procede de Él, viene de Él. Yo salí del Padre, eso es lo que dice, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Juan 20:17, Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor, ¿quién? Oh, el Dios de Yeshua. ¿Cómo podemos entender esa jerarquía bíblica, hermanos? Esto es bien importante. Y lo ahorita espero que el Padre me dé la sabiduría para dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Juan 14:28, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amaráis, os habré regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que ¿qué? Que yo. Vamos a entender una jerarquía bíblica, porque ya entendimos que es un ejad, ¿verdad? Sí. No nos queda duda, hermano, de eso. No. Dice, desde antes de venir ya no sabía.
Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir a aquel que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Jesús. No, a la derecha. Yud, Hei, Vav, Hei está en el trono. Mira, hermanos, ¿sabe cuál es el problema de la doctrina cristiana? Que pone a Yeshua en un lugar que no le corresponde. ¿Cómo? A la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Él está intercediendo. Mira, hermanito, no lo pongan en el trono porque ni él mismo se puso en el trono. A la diestra. Debemos de entender una jerarquía bíblica. Debemos de entender quién es Él. Ya entendimos que es un ejad, ya entendimos que es una emanación, pero debemos de entender lo que literalmente un contexto escritural nos está hablando. Porque Él es la imagen visible. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos. Quiero detallarlo un poquito más. Lucas 1:32. Dice, este será grande y será llamado hijo de quién. ¿Sí? Y el Señor Dios le dará el trono de qué. A ver, ¿quién le dará el trono a quién? El Padre. Pero ¿cómo si son uno solo? Es la voluntad del Padre. No, puede ser. Pero ¿cómo explicamos esto? ¿Eh? Para explicarlo El Padre, el Padre. Como un padre, o sea, si manda por decir a su hijo en representación de él, él lleva la presencia del papá, pero no es el papá. Hoy estamos hablando de otro rey. Vamos a esperar a Pedro. Esto apenas está comenzando. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien cansado, pastor. ¿En serio? ¿Sí? ¿Todavía les cabe un poquito más de información? ¿Sí? ¿O quieren un receso? Ustedes díganme. ¿Le damos seguido? Ok, perfecto. Yo escucho la voz del pueblo. Dice, pero escúchala al Padre. Dejen mi pueblo. Nomás no suelten ninguna rana, ni piojos, ni nada de verdad. Ahí va. Juan 14:6. Yeshua le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es que por Él. Entonces, él no se está llevando a sí mismo. Oye, tú ven aquí porque yo también voy a estar allá. Estamos hablando de la misma emanación de luz, pero estamos hablando de una luz más grande. ¿Sí? Dice Mateo 15:31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Yeshua como Mashiach. ¿Por qué no glorificaban al que estaba haciendo eso? Porque el mensajero, hermano, el mensajero jamás se va a poner en el lugar que no le corresponde. ¿Sí me explico? Mateo 19:7, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino ¿quién? Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice? Guarda los mandamientos. Bien clarito, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para comer del árbol de la vida? Guardar los mandamientos. Mateo 22:36, Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿A quién vas a amar? Porque no dijo, me vas a amar a mí. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, ¿a quién estaba clamando? Pero si él es lo mismo. ¿Cómo está eso? ¿Ya lo puse en confusión? ¿Sí sabe quién fue confuso? Confusión.
Primera Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? ¿La luz de qué? Del principio. Del principio. La luz del principio. Porque ¿en dónde estamos? En el principio, ¿sí? A Dios nadie le vio jamás. Recuerde, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está ¿en dónde? Él salió de Elohim, de Yud Hei Vav Hei, ¿sí? Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Mire, hermano, a Yud Hei Vav Hei nada lo puede contener. No pudo haber venido. ¿Quién se hizo carne? ¿Dios o la palabra de Dios? La palabra. ¿El Simpson? ¿Sí? ¿El Metatron? El que guarda el camino al regreso. ¿Sí? Dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Marcos capítulo 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vosotros, vuestro Padre, ¿vuestro quién? Que está en los cielos, os perdone a vosotros por vuestras ofensas. Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía, ¿qué? Miren, hermanitos, todos sabemos leer, ¿verdad que sí? Aquí tenemos una jerarquía bíblica. Sí. El texto de 1 Timoteo 3:16, hermano. ¿Cuál? 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Amén. Digo, la verdad es que volvemos a lo mismo. ¿Yeshua estamos hablando de otro Elohim? ¿Verdad que no? Porque Elohim tiene una emanación. De hecho, la palabra Elohim, ¿qué significa? Literal. Dios. ¿Sí? Eloha es diferente. Adonai o Adon. ¿Sí me explico? Plural, singular. Y por ejemplo, cuando nosotros decimos, antes, bueno, ahorita ponemos el nombre, a Shema Israel, Yahweh Elohim. Pero ¿qué hacen el pueblo de Judá? Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sí? ¿Qué está hablando literalmente? En plural. ¿Y cómo? De esa emanación de luz. ¿Sí? De esa emanación de luz. Entonces, Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que ¿qué? A los que le piden? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la ¿qué? No mi voluntad, sino la voluntad de quién? De quien el que me envió. ¿Sí? Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar ¿dónde? Porque él tendría que confesarse delante de sí mismo. ¿Me explico, hermanos, o no me explico? Sí. Porque Yeshua es el abogado para ti, ¿verdad? ¿O no? Así es. ¿Delante de quién? Del Padre. ¿Pero por qué? ¿Estamos hablando de mi padre? Está fuerte, ¿verdad? No, digo, literalmente es un tema difícil. Yo sé que es un tema difícil, pero dice, voy a seguir. Marcos 14, 61-62. Mas el que callaba y nada respondía, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mashiach, el hijo del qué? Del bendito. Y Yeshua le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado, ¿a dónde? En el trono. A la diestra. Oh, a la diestra.
porque he descendido del cielo no para hacer mí, sino la voluntad del que ¿qué? ¿Quién le envió? Yud Hei le envió. Yud Hei Vav Hei le envió. Ya le envió. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado, lo glorificaré. Estamos hablando otra vez de lo mismo. Juan 17:1. Estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Está hablando consigo mismo. ¿O cómo? Hechos 7:56. Mire, hermano, estoy tocando todos estos versículos para que nosotros podamos tener un contexto de una jerarquía bíblica. ¿Ok? Hechos 7:56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ¿a dónde? A las 10. No está sentado en el trono. No, a las 10. Yeshua no está sentado en el trono. ¿Sí? Ok. Vamos a entender una jerarquía bíblica. Sabemos que Yeshua es el Mesías de Israel. ¿Ok? Que Él es el Hijo de Yahweh. Él es el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Él es el Redentor. Él es el que se sienta a la mano derecha del Padre, esperando que el Padre lo entrone para ser rey aquí en la tierra. ¿Sí o no? Sí. Porque fíjense, Yeshua es rey. Ahorita no. En mi vida es rey. ¿Verdad? Pero no en la tierra. Él tiene que venir a ser entronado. ¿Sí? Él no es rey. Si fuera rey, entonces todos siguieran Torah, hermano. ¿Verdad que sí o no? Sí. Y no todos siguen Torah. Él va a venir a regir las naciones con vara de hierro, pero todavía no es su tiempo. Entonces dice, el Padre lo va a entronar para ser rey en la tierra. Él proviene del Eterno, Él viene del cielo, salió del Padre, Él es la Gabá, el Logos, la Meta del Padre, el Metatron. Él es la imagen visible y Él es completamente divino. Pero nosotros tenemos una jerarquía. Yeshua, su Hijo, lleva el nombre del Eterno. ¿Sí o no? ¿Recuerdan lo que vimos? Tu hijo o te avergüenza o te pone en honor. ¿Verdad que sí? Entonces, el nombre de Yeshua lleva el carácter de su Padre. ¿Sí? El nombre de Yeshua lleva el carácter de su Padre. Y Yeshua es la que? Es la luz. Mire, hermanito, su nombre exactamente la menor. Su nombre exactamente la menor. Entonces, el nombre en el antiguo Medio Oriente representa también integridad, representa honor, carácter, la justicia de ese nombre, en este caso del Hijo, lleva el atributo y el carácter y parte de la misión que él tiene. Él va a dar salvación. ¿Qué significa Yeshua? Salvación. Su nombre es Yeshua. ¿Sí? Entonces, literalmente el nombre representa el honor. Es como los hijos, lo vuelvo a tocar. El hijo te avergüenza o el hijo o exalta tu nombre. ¿Sí? Cuando dicen a algunos que dicen, si se llaman Pedro, le ponen Pedro primero, Pedro segundo, Pedro tercero, Pedro cuarto, y así sucesivamente, puro Pedro, ¿verdad? Pero él está llevando el carácter de su padre. Entonces nos llevamos el nombre del Padre y en sí nosotros debemos de caminar en ese honor. Cuando nosotros entramos en convenio, nosotros debemos de caminar en ese convenio para honrar el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su ¿qué? A su luz admirable. ¿Sí? Porque nosotros caminamos, somos los representantes del Eterno. Mire, hermano, usted y yo somos los responsables de enseñar a un Elohim que es vivo. Usted y yo somos los responsables, nadie más, no un gentil. Aquel que ha reconocido su identidad es el que es responsable delante del rey. Porque yo me he presentado delante del rey. Miren, este es el antiguo Medio Oriente. Y en el antiguo Medio Oriente habían imperios: Egipto, los asirios, los babilonios, el imperio hitita, los meditas, etc. ¿Ok? Y todos ellos tenían un convenio. Todos ellos
¿Conocen el código de Hammurabi? ¿Lo has escuchado? ¿No? En Babilonia surgió un hombre que se llamaba Hammurabi. Hizo un código de Hammurabi. El código Hammurabi regía en la mayoría de todas estas partes. ¿Por qué? Porque él hacía convenio con la gente. Él, por ejemplo, vamos a suponer, vienen los de allá McAllen, ¿verdad? Allá atrás tenemos McAllen, ¿sí o no? Acá tenemos Mission, ¿verdad? Acá tenemos. ¿También Mission? ¿Sí? Y FAR, Hidalgo, ¿ok? Los Hidalgos son más fuertes. Bueno, los de FAR. Si FAR es más fuerte que nosotros, y nosotros sabemos que él es más fuerte, él va a venir y va a hacer un convenio con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Va a venir. Entonces, como él es más fuerte y yo no soy tonto, yo le voy a decir, claro que sí, como no, te puedo servir. Porque si yo saco la guerra con él, ¿qué cree que me haga? ¿O me va a destruir? ¿Sí o no? Entonces hago un convenio y yo me convierto en su vasallo y él es mi rey. ¿Sí? Aunque tengo autonomía dentro de mi territorio, yo soy vasallo de él. Vasallo significa un siervo. ¿Ok? Y él, como ya tiene mi apoyo, entonces vamos a orar contra Maccabi. ¿Y tú qué dices? ¿Te conviertes? Entramos. Ok, entonces ya vino otro vasallo. Y ya como somos tres, ahora vamos con los de... perdón, el Mission. Vamos con los de McAllen. ¿Sí? Ahora con los de McAllen, como ya dicen, no, pues ya vienen tres, son distintos. Pero ¿sabes qué? Él tiene la soberanía. ¿Qué me está explicando? Él tiene la soberanía y soy su vasallo. Entonces, él, cuando yo esté en problemas, o cuando mi hermanito esté en problemas, él tiene la responsabilidad de salir y defendernos a nosotros. Por eso, el rey, cuando tú haces un convenio con tu rey, él tiene la responsabilidad de salir a defenderte a ti. Pero siempre y cuando tú cumplas con qué? Con el convenio. ¿Sí? Por eso dice Deuteronomio, Deuteronomio 28, dice, estas bendiciones te van a perseguir cuando tú obedezcas. ¿Sí o no? 28.1. Y si tú no escuchas, ¿te van a qué? Te van a perseguir estas maldiciones. Entonces, si tú obedeces el convenio, yo voy a estar dispuesto para ti. Pero si tú desobedeces el convenio, ¿yo qué? Yo no voy a estar dispuesto para ti, porque no te conozco. La palabra conocer viene en un contexto legal. Yo no te conozco a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás en convenio conmigo. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Cuando Yeshua dijo, apartados de mí, no te conozco, es porque tú no estás honrando el convenio. ¿Me explico? Entonces, de acuerdo a ello, ahí voy. Explico vasallos, tributo. Miren, Deuteronomio, todo Deuteronomio es un preámbulo, ¿sí? Es un convenio. Preámbulo de Barín capítulo 1, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer. Y lo que hacían ellos es que ellos hacían un escrito, ¿sí? Hacían un escrito. Y vamos a suponer, yo hago un convenio con Nancy. Yo hago un escrito y le digo a Nancy, ¿qué onda? ¿Aceptas? Y ella dice, sí, ok, perfecto. Entonces, ella firma y esto tiene que tener testigos. ¿Verdad que sí? Ok, pregunta, ¿cuáles son los testigos de Shem? Eso, el cielo y la tierra. Entonces, si tú no cumples, el cielo y la tierra no te dan la bendición. No va a haber lluvia y va a haber hambre. Es lo que había en Israel. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tú no cumples el convenio. Entonces, pero ese convenio tiene que ser leído. Y literalmente es leído. Cada 7 años el convenio que Dios hizo con su pueblo es leído por el rey. El rey es la imagen visible del Elohim invisible. El príncipe del pueblo, el príncipe de Dios, pero sigue siendo rey del pueblo. ¿Me estoy explicando esto, hermanito? ¿Sí? Por ejemplo, David es el príncipe de Elohim, pero el rey de Israel. ¿Me explico? Miren, tenemos bendición
visión, tenemos testigos, el cielo y la tierra, tenemos una lectura pública. ¿Alguien que pueda leer aquí nada más? Deuteronomio de Barín 31, del 10 al 13, por favor. Ya casi terminamos, hermanito. Le agradezco tanto su paciencia. Y mandóles Moshe diciendo, al cabo del séptimo año, en el año de la revisión en la fiesta de las cabañas, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él te sugiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de él. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus lares, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Elohim todos los días que vivieres sobre la tierra, para ir a la cual basáis de poder para poseer. Ok, entonces el convenio que es firmado es leído cada 7 años. ¿Para qué? Para que todos sepan de qué trata el convenio. Por eso es necesario que tú, estas palabras que yo te mando, se las repetirás aquí a tus hijos. ¿Para qué? Para que no quebranten el convenio. Y yo pueda salir a defenderlos, a bendecirlos y no maldecirlos. ¿Sí me explico? Ese convenio, cuando el pueblo de Israel dijo, sí, amén, vamos a hacer todas las cosas que... Sí, claro, lo dijo, ¿sí o no? Ok, ese convenio ya firmado, ya estipulado, porque fue rociado con sangre, fue guardado en un lugar importante que se llama el Arca del Pacto. Por eso se llama Arca del Pacto. O se llama también el Arca de Testimonio. ¿Donde qué? Es el trono mismo de Hashem. ¿Sí? De hecho, cuando lo llevaban pues, porque hay un testimonio, porque Él es el Rey. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Ok, entonces, nosotros cuando conocemos Torah, Torah nos enseña que nuestro Mesías es fiel a ese convenio, fiel a ese pacto. De hecho, la palabra Torah, la palabra Torah tiene que ver con Yeshua. Dice, esta es lo que es el paleo hebreo, la marca, una paca, un clavo, una cabeza, y mira aquí una cabeza o un clavo literalmente, porque Torah te está hablando del sacrificio de Yeshua, te está hablando de adentrarte al convenio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Torah es eso, Torah te lleva a Yeshua y Yeshua te sigue llevando a Torah. Estos son los términos legales del antiguo Medio Oriente. El término padre se le llamaba así al vasallo se le llamaba así el vasallo soberano. ¿Sí? Por ejemplo, a Fito es de Faro. Él vino y hizo un convenio conmigo. Él es mayor que yo. Por lo consiguiente, yo soy su vasallo y él sería mi padre. ¿Sí? Si vamos y él se convierte, él sería también vasallo y tú serías padre. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. El hijo, así llamaba el rey a su vasallo. Tú eres mi hijo. Hay una adopción. Cuando un rey vasallo, tenemos a Fito que es de Faro y tenemos un rey con un rey vasallo. ¿Me explico? Rey grande a rey vasallo. Cuando un rey vasallo se somete a un rey soberano, mi gente entra en adopción. Por eso Pablo habla sobre adopción, porque Pablo era un abogado de migración. ¿Sabe lo que es abogado de migración, verdad? ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban hablándole a Roma. Roma no tenía, mira, ¿quiénes se convertían? Los pobres. ¿Sí o no? Los pobres, los esclavos, ¿verdad? Algunos eran esclavos, ¿sí o no? Ok, sabía que había una pirámide, había una, ¿cómo se le dice? Castas o estructura. Por ejemplo, tenemos en el tiempo de Faraón, tenemos a Faraón y tenemos los esclavos, pero tenemos algunos acá, ¿sí? O castas, ¿no? En el tiempo de Roma habían castas, estaban los esclavos, estaban los patricios, estaban los libres, hasta el Senado, o
Por eso cuando Yeshua dice que los últimos serán los primeros, los esclavos serán los primeros. Porque ellos que no tienen ninguna autoridad en el reino de los cielos se les ha dado la autoridad. ¿Me explico? Entonces Yeshua viene en este ámbito, perdón, hermano es el término de convenio en igualdad, por eso tú y yo nos llamamos hermanos. Amor es un término de lealtad a su soberano. Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Sí? Conocer es un término usado por un rey que ve la lealtad en su vasallo. Amigo, que es una lealtad y fidelidad de un soberano. Miren, hermano, todavía me falta un poquito, pero quiero poder terminar con esto. Ok, ven. Quiero que vean esto. Segunda de Samuel 7, del 8 al 9. Ahora pues dirás así a mi señor David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses ¿qué? Príncipe. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Es príncipe. Es príncipe de Elohim, pero rey de Israel. ¿Sí? ¿Ok? Y te he dado un nombre grande como el nombre de los ¿qué? ¿Ok? Yeshua, ahorita lo vamos a leer, pero se lo voy a leer. Yeshua es el príncipe de Elohim, pero el Melech de Israel. ¿Sí? Y todos van a doblar rodilla al príncipe de Elohim, pero es el rey de Israel. ¿Me están siguiendo aquí o no? Sí. Ok, ahí va. Kitgalut, Apocalipsis 5, 1:5. Y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Eso es lo que dice la Reina Valera. Pero lo que dice la Reina Valera antigua, dice, y de Yeshua HaMashiach, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿y qué? El príncipe de los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que está tocando un contexto del antiguo Medio Oriente. Que está diciendo, tú eres príncipe para mí, pero tú eres rey para Israel. Estamos hablando de una jerarquía bíblica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen, hermanitos? Yo sé que ya me he apartado, ya casi terminamos. Hechos 5, 29, 31. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahí voy. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra. ¿Por qué? Miren, hermano, si Yahweh es Yeshua en este ámbito, ¿por qué Yahweh es príncipe o es rey? Él no se va a reducir a un título. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos una jerarquía. Oye, pero es diferente. No estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de un simsum. De una emanación de la luz. Son un ejad, pero el ejad que vemos acá no tiene la misma autoridad que acá, hermano. ¿Sí me siguen, hermanitos? ¿No? ¿Vamos bien? Quiero ser bien específico en esto, por favor. Miren, esto lo leímos cuando Josué le dice, oye, ¿tú vienes conmigo o eres contra mí? ¿Verdad? Lo leímos hace ratito, que estaba con la espada desenvainada. Fíjate lo que dice. Y él respondió, no más como qué. ¡Wow! Más como príncipe del ejército de Yahweh. Respondió Josué. Y fíjate lo que le dice, quita el calzado de sus pies. ¿Por qué? Porque es santo. Porque estamos hablando de la misma emanación de la luz eterna, pero es una emanación. Si tú quitas ese prisma, tú vas a tener a Yahweh mismo. ¿Me explico? Todos conocemos la historia de Faraón. Con esto termino, lo prometo. Es que este fin es muy largo.
¿Sí? Y la historia de José. ¿Sí o no? Y sabemos que Joseph es una tipificación o tipifica a Yeshua. ¿Verdad que sí? Él sufrió, él hizo, pero ¿cuántos de nosotros hemos visto la jerarquía bíblica de Joseph y Faraón? Y quiero expresar eso. Ya sabemos el contexto, hermano, así que me voy a saltar. Fíjate, dice, por tanto provéase ahora Faraón de un varón prudente. Ok, Yahweh se proveyó, Yahweh diré, ¿sí o no? Se proveyó, ¿no? Dice, él se proveerá, ¿sí o no? Y se proveyó porque es mismo. ¿Sí o no? ¿Me estoy explicando aquí? Ok, perfecto. El asunto le pareció interesante, lo puso y dijo Faraón a José. Dice, pues ¿qué Dios te ha hecho saber? Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi ¿qué? Solamente en el trono seré yo ¿qué? Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda, ¿qué? Sobre todo el mundo. Sobre todo Egipto. ¿Ok? Sobre todo Egipto. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Se quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo. ¿A Yeshua no se le dio un ropaje? ¿Sí o no? ¿Sí? Se le dio ropaje, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir. ¿En dónde? No en el primero. En el segundo carro. Y pregonaron delante de él ¿qué? Doblar rodilla. ¿Acaso no estaban haciendo ofrenda para Faraón? Porque vas a doblar rodilla ante un vasallo, ante el príncipe. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no hay ningún problema que doble rodilla delante de Yeshua? Porque Yeshua es la emanación de la misma vida eterna, hermano. La gente va a doblar rodilla delante. ¿Sabe por qué? ¿Sabía que a David también se le adoraba? ¿Sí sabía? El rey David, la gente le hacía reverencia, ¿sí o no? Porque era rey. Pero ¿sabe por qué no había problema? Porque el rey tenía la consigna de ser la imagen visible de un Elohim invisible. ¿Quién escogía al rey? Yahweh. ¿Y cómo se llamaba el rey? El Mashiach. ¿Eso quiere decir? Ungido. ¿Sí o no? El rey era ungido. Él era ungido de Yahweh. Dice, ¿se acuerdan cuando David fue correteado por Salomón? Digo Salomón, Saúl. Para que se entienda. Por Saúl, ¿sí o no? ¿Sí? Y él dijo, ¿quién soy yo para meterme con el ungido de Dios? Él reconocía que quien estaba ahí era porque el Eterno lo había puesto. Entonces el rey se debería de encargar de ser la imagen visible de un Elohim invisible. Yeshua está cumpliendo con esa función, ¿sí? Con esa función. Entonces dice, llamó Faraón el nombre de, ¿qué? De José. Se le dio un nombre. Y aparte que se le dio un nombre, ¿qué dice? Le dio una mujer, ¿sí o no? Sacerdote, hija del sacerdote, ¿sí o no? Eso lo convierte en sacerdote a José. No solo gobierno, sino también sacerdote. Yeshua no solo es rey, sino también sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ¿ok? Con esto termino. Primera de Corintios 15, quiero que pongamos mucha atención en esta. Esta es la última diapositiva, lo prometo. Dice, y el postrer enemigo será destruido. ¿Es la qué? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de qué? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a qué? Faraón y José. Mira, por tu palabra va a ser regida toda la cosa. Pero solamente yo voy a estar arriba de ti.
y tú vas a ser mi príncipe, y la gente se va a inclinar a ti, porque tú vas a tener mi autoridad, pero arriba de ti estoy yo. ¿Sí me explico? Y dice, exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿qué dice? Entonces también el Hijo mismo, para que Dios sea pleno. Fíjate lo que dice Zacarías. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será. Ya no va a haber más emanación. Mi palabra que envié no va a regresar a mi vacía. Yeshua que salió, una emanación que sigue siendo lejana en el tiempo final, que ya no va a haber sol, ya no va a haber luna, ya no va a haber nada. Los dos, que sigue siendo uno, pero con una jerarquía bíblica, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermanitos? ¿Sí? ¿Todo bien? Digan bien porque si no sigo. ¡Eso! Ahora se aplaude, ¿verdad? Un hermano, aleluya. Preguntas, respuestas. No, ya no. Hermanito, lo que falte de poner su correo, les voy a para mandarles este estudio. En verdad, mi hermano, yo les agradezco tanto por ser pacientes, porque yo sé que es un tema muy largo, pero espero que haya sido de bastante bendición para ustedes y que verdaderamente nosotros podamos seguir conociendo la. Mira, nos faltó muchísimo. De hecho, quería yo tocar Apocalipsis, pero en otra ocasión, porque Apocalipsis trata sobre el entronamiento de Yeshua en la tierra. ¿Sí? El capítulo 4 de Apocalipsis habla sobre un entronamiento. ¿Cuándo? En Yom Teruah. Y después, bueno, usted lo puede. ¿Preguntas?